En Vive Almería nuestra protagonista es la guitarra, la imagen que ustedes están viendo en sus pantallas y que va a ser la protagonista en los próximos minutos durante esta entrevista que vamos a desarrollar con uno de los responsables, o vamos a decir el principal responsable del Museo de la Guitarra, Carlos González, que está aquí hoy con nosotros. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Comisario de la exposición, bueno, de las diferentes exposiciones, sí. Y ahora en concreto esta, que es una exposición que empezó el 7 de mayo. Sí, una exposición dedicada a la familia de guitarras, o sea, a la Escuela de Guitarras de Madrid, que es una escuela importante, y a la familia Ramírez, que es una familia que es ya una saga, son 5 generaciones de constructores que empezaron en el siglo XIX, que siguen activos y que son uno de los más, una firma, la firma Ramírez es una de las más famosas en el mundo, de guitarra clásica y flamenca. Conozcamos primeramente al invitado que está aquí con nosotros. Carlos González tiene una larga trayectoria ligada precisamente a este instrumento, pero ¿cómo comienzan los inicios profesionales? Bueno, yo me formé, yo nací en Asturias, me formé allí empecé mis estudios de guitarra clásica y después me fui a París a perfeccionarlos. Y allí me empezó a interesar el tema de la construcción de instrumentos, en principio de instrumentos antiguos, la vihuela, que es como el ancestro de la guitarra, los laúdes y otros instrumentos. Y he dejado un poco de lado mi faceta más de músico para dedicarme más a la construcción, que ya empecé en 1981 y bueno, ya llevo ya bastantes años. Viví en Francia hasta el año 2000 y después con mi esposa, que es de Almería, de Berja, decidimos venirnos a España, estuvimos un poquito en Córdoba y llevamos ya 10 años aquí viviendo en Almería. Una trayectoria profesional nacional e internacional, como estamos comprobando. Sí. Y con muchos viajes, no solamente por Francia, sino también en otros sitios como Japón, por ejemplo. Sí, bueno, ahora he estado allí, hace 3 semanas, he estado 8 días dando conferencias por allí y viendo guitarras históricas, porque yo en el museo me ocupo pues, de preparar las exposiciones temporales, porque el Museo de la Guitarra todavía no tiene una colección propia importante de guitarras, entonces mientras se va constituyendo, pues organizamos exposiciones con guitarras de todo el mundo, con temáticas diferentes. Entonces he estado allí, aparte de dar conferencias sobre la vihuela, que es una especialidad mía, también he estado viendo colecciones, y ahí hay unas colecciones de guitarras españolas y de torres, he visto varias, impresionante en Tokio y en sus alrededores, lo que hay es increíble, y una pasión por la guitarra que tiene. La impronta de una guitarra se plasma más por parte del constructor o del artista que interpreta con este instrumento. Hombre, yo creo que es los dos. Como constructor tengo que decir que es como un padre y un hijo, ¿no? El hijo es el hijo, pero el padre es el padre. El hijo es el que luego ya lleva su vida. El constructor le da el alma, el espíritu de ese instrumento, que sea una herramienta para el músico que le permita hacer su música, y luego si cae en manos de un gran músico, pues entonces ya se transforma también, ese músico la transforma en parte y hay una combinación entre el constructor y el músico que hace que el instrumento tenga aún más valor y se desarrolle más. Se convierte en pieza de coleccionista, ¿no? Sí, claro, si una guitarra, si un instrumento ha sido tocado por Paco Lucía, por Tomatito, por Andrés Segovia, que encima igual la firma o algo así, pues eso ya entra del dominio de la colección y ahí, por ejemplo, los precios pueden variar enormemente. El universo de la guitarra y sus precios es algo que a mí, pues tengo que confesarlo, me sorprende. Antes de entrar en la entrevista hablábamos de construcciones de guitarras que se pueden mover en torno a los 200.000 euros. Sí, bueno, eso ya es un extremo superior y estábamos hablando de las guitarras del gran maestro Antonio de Torres, el Stradivarius de la guitarra, el guitarrero más famoso del mundo y que ha influenciado a partir del siglo XIX, toda la construcción de guitarras en todo el mundo, es el referente mundial. Claro, sus guitarras lógicamente tienen un valor que yo considero pequeño, porque por un sello a veces pueden pagar millones y por una guitarra 200.000 euros, quiero decir. Pero bueno, para una guitarra ya es un valor apreciable, quiero decir, un valor importante.
Claro que en este caso no dejamos de hablar de que se trata de un instrumento, que a veces pensamos, esté como esté, basta que haya pasado por las manos de tal o cual artista, tiene que ser algo muy revalorizado, pero aquí el oído del constructor es el que dice, no, esta guitarra está en condiciones precisamente para lo que sirve, vaya. Claro, sí, sí. Bueno, los instrumentos, como todo, tienen una función, su función propia es hacer música, servir para hacer música, y luego también tiene una función histórica, es decir, nos hablan de la evolución de los instrumentos, o nos pueden hablar pues, del trabajo y el arte de un gran maestro. Creo que todavía hay guitarras, por ejemplo, eléctricas, firmadas por algún gran famoso músico, o Jimi Hendrix, o bueno, quien sea, que todavía pueden alcanzar precios mayores, porque en eso pues, los americanos son apasionados, y una guitarra que tiene una historia con la que se grabó un disco famoso puede costar todavía más que una guitarra española. La irrupción de la electrónica dentro de los instrumentos, y en este caso de la guitarra, ¿podría decirse que ha dado al traste con lo clásico o ha sobrevivido precisamente? No, yo creo que coexisten, son dos mundos, o sea, bueno, la guitarra eléctrica es descendiente de esto para empezar, sigue siendo una guitarra, o sea, todos sabemos lo que es una guitarra cuando la vemos, sea eléctrica, sea acústica, sea lo que uno quiera, entonces todos tienen el mismo árbol genealógico, en concreto este tipo de guitarra. Pero yo creo que es todo complementario. Una guitarra eléctrica es magnífica para música de rock, para la música que se usa, que una de estas no serviría. Y sin embargo, cuando uno quiere tocar clásico, cuando quiere tocar flamenco, no puedes hacerlo con una guitarra eléctrica. Yo creo que los instrumentos tienen un alma, en el sentido de que cuando suenan te llevan a un mundo. Tú oyes un acorde de guitarra flamenca y ya te vas a donde te vas. Oyes uno de clásica o de vihuela o de guitarra eléctrica, te vas una de tipo acústica blues, te lleva al blues. O sea, cada instrumento te lleva a su mundo, y son mundos complementarios, en mi opinión. Vamos. Sí, yo creo que todas son válidas, y todas hacen honor a la historia de la guitarra. Bueno, me gusta esa expresión, ¿no? El alma de la guitarra, ¿no? Cuando suena un instrumento y automáticamente se identifica con el estilo, con la música que se está interpretando. En este sentido, Almería tiene su museo, el Museo de la Guitarra, que para los que no lo conozcan está a las espaldas de la Catedral de Almería, en la fachada de sur, y que bueno, pueden visitar por la mañana, que es cuando está abierto el museo. Por la mañana, de martes a jueves, y viernes y sábado mañana y tarde. Y el domingo también por la mañana. ¿Qué necesidad, podríamos decir, tenía Almería para tener un museo de la guitarra? ¿Existe tradición no solamente de intérpretes, sino también de constructores? Hombre, Almería es... yo que he vivido fuera, que realmente he viajado muchísimo por razones de trabajo también, por mi oficio, Almería y Antonio de Torres son, yo diría, más conocidos en el mundo que en Almería. Yo cuando llegué aquí me extrañaba que mucha gente no sabía que Torres había inventado así nuestra guitarra moderna. Torres, tú te vas a Japón, te vas a Estados Unidos, te vas a donde quieras, en toda Europa por supuesto, y Torres lo conocen. Cualquier músico sabe quién es Antonio de Torres. Y habla de Almería como el sitio donde nació la guitarra. Por lo tanto, como en Cremona está el Museo de Stradivarius desde hace mucho tiempo, pues igual. Entonces era de extrañar que Almeriano no rindiese honor a quizás el personaje almeriense más famoso en el mundo. Probablemente sea el más famoso en el mundo. Y que no tuviese su museo. No solo él, sino la guitarra que él concibió, que ha influenciado a todo el mundo desde hace 150 años, pues no deja de extrañar. Me parece que es rendirle honores verdaderos y apreciar lo que Torres dio a todo el mundo y a Almería. Claro, en este caso la cuestión más inmediata que sale es nadie es profeta en su tierra. Sí, sí, es cierto. Es lo que ocurre. Es cierto que nadie es profeta en su tierra, y bueno, por alguna razón Torres pues no, hombre, los músicos, la gente especializada sí lo sabíamos, pero el común de la gente no lo sabe. Y yo creo que ese Museo de la Guitarra está trayendo mucha gente de Japón, está trayendo mucha gente de América, es un polo de atracción también para Almería. Como ahora han surgido nuevos museos en Almería, este en concreto yo creo que tiene mucha razón de ser, y creo que debe desarrollarse, porque va a ser un polo de atracción importante para la ciudad. Claro, inmediatamente surge una pregunta. No sé, en Almería existe un pabellón de deporte que se llama Rafael Florido.
lugares que tienen nombre propio de alguien que ha significado algo, en este caso, por ejemplo, en el tema del deporte. ¿Para cuándo el Museo de Almería se me llamará Museo de Almería Antonio Torres? Se llama así, se llama así. Así directamente. Sí, 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 lo llamamos La gente lo conocemos como Museo de Almería. de la Guitarra de Almería, Antonio Torres. Es su nombre, y además Torres está presidiendo todo. Es verdad que se podía haber llamado Museo Antonio de Torres de la Guitarra Española, también es cierto. Tiene un nombre muy largo y solo nos quedamos con la primera parte, pero el museo tiene una parte muy dedicada, muy especializada en Antonio de Torres, y luego en la historia de la guitarra, que es un instrumento que, aunque no lo llamaran así, este tipo de instrumento pues ya lo tenían los egipcios. Tiene una historia muy milenaria, realmente milenaria, y ves una evolución que es un poco... Yo investigo ese aspecto, la evolución de la guitarra, pues en los 4.000 años que se puede decir que ha tenido, cómo ha ido cambiando siempre el concepto de este instrumento hasta lo que tenemos ahora, hasta la guitarra eléctrica, hasta la guitarra MIDI y hasta lo que se quieran inventar. La música es uno de las primeras artes que el ser humano empezó a dilucidar, aparte de la pintura, y la música a través de la percusión o de la cuerda o del sonido de la flauta, por ejemplo, es lo más destacado. Ahora nos centramos precisamente en la guitarra. Hacemos una muy breve pausa y a la vuelta escucharemos el sonido de la guitarra y continuaremos hablando sobre este gran museo y este gran instrumento.